Queridos hermanos y hermanas en Cristo, y también amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Ahora estamos llegando al mensaje número 32, que tiene por título El Rey descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. La lectura bíblica es Mateo 12, versículos 33 al 50, y Juan, capítulo 6, versículos 32 al 40. Queridos hermanos, nosotros estamos viendo tantas preciosidades de la palabra de Dios. Hemos visto, hermanos, que Dios no se preocupa por darnos solamente conocimiento bíblico. Todo lo que nosotros estamos leyendo y recibiendo de revelación del libro de Mateo es para nuestra aplicación. De hecho, es algo que está aconteciendo con nosotros, que está sucediendo. Nosotros somos alertados para nunca dejar de tener un espíritu humilde, un espíritu arrepentido, siempre buscando en Dios nuestra fuerza y poder para servirlo, y principalmente cultivar dentro de nosotros un amor reverente por la palabra de Dios. Porque con este espíritu humilde y corazón quebrantado es que nosotros recibimos la palabra de Dios con toda reverencia, todo amor y todo aprecio. Y la palabra que nosotros recibimos y obedecemos y practicamos, esa misma palabra hace la obra de Dios. Por tanto, estamos muy alegres porque aquello que estamos hablando está sucediendo en nuestro medio. El libro de Mateo, desde capítulo 8, 9, el Señor nos viene sanando, nos ha sanado de todas las enfermedades, porque Dios quiere convocarnos como trabajadores para la cosecha. Y al final del capítulo 9, Jesús nos mostró cuál es la manera que Él opera para predicar el Evangelio del Reino, y es recorriendo todas las ciudades y aldeas. Por tanto, nuestro lema, por un lado, es: edificamos la iglesia del Señor con nuestras reuniones, con nuestro servicio, con excelencia en cada iglesia, pero por otro lado salimos a las calles para predicar el Evangelio y rescatar a las personas que tanto necesitan de ser salvas, rescatadas de la esclavitud de Satanás. En el capítulo 10 y 11, capítulo 10, el Señor Jesús escoge a sus 12 discípulos y los envía como 12 apóstoles, dándoles instrucciones y diciéndoles que no necesitan preocuparse con qué hacer o qué hablar, porque Dios es el que hará toda la obra. Una vez que Dios tiene un canal, un hombre que obedezca su palabra y obedece sus instrucciones, la obra de Dios es hecha por medio de esos hombres. Y finalmente, en el capítulo 11 vimos que Jesús mismo, después de enviar a los 12, no quedó parado, no quedó en su escritorio, en su gabinete, sino que Él inmediatamente salió a predicar el Evangelio. Todavía en el capítulo 11 nos muestra a Juan el Bautista, que había trabajado incansablemente en el desierto, que clamaba en alta voz: arrepentíos, porque está próximo el reino de los cielos. Él mismo testificó sobre la venida de Jesús. Él vio al Espíritu descender sobre Jesús como una paloma y oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
fue testimonio, pero después él llegó a dudar si Jesús era el Cristo, si era el Mesías, o si no, habría de esperar a otro. En ese momento, Juan el Bautista ya debería parar de esperar, porque cuando él bautizó al Señor, 2 de sus discípulos siguieron a Jesús, y ese era el momento para él cerrar su ministerio y seguir a Jesús. ¿Pero qué sucedió? Él permaneció y creó una nueva religión, una cosa ya sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu, y a partir de allí, él dejó de trabajar en el descanso de Dios. Entonces, todo este contexto es lo que nos va dirigiendo por el libro de Mateo. Y nosotros necesitamos aprender a trabajar en el descanso de Dios. No formar nuestra propia religión, nuestra propia manera de trabajar. Después de algún tiempo, nosotros llegamos a tener nuestros discípulos, nuestra manera de hacer las cosas que son diferentes a las de Dios, y llegamos a dudar de Dios, dudar de Jesús, hasta quejarnos del propio Señor Jesús. Todos estos son señales y síntomas de cuando nosotros salimos debajo de la dirección del Espíritu. Por eso yo he hablado para los que cooperan conmigo. Vamos a tener mucho cuidado y nunca salir de la presencia del Señor, nunca salir de la dirección del Espíritu para formar nuestra propia religión y andar a nuestra propia manera. Siempre debemos depender del Espíritu. Aquellos que andan por el Espíritu, el yugo de ellos es liviano, porque él recibe la invitación de Jesús para tomar su lugar al lado de Jesús y llevar su yugo. Gracias al Señor, todo esto nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguien hay aquí cansado de seguir al Señor, sobrecargado, es porque no está trabajando en el descanso del Señor. Entonces el Señor le está invitando a usted en esta conferencia a aliviarle su carga, su sobrecarga. Rápidamente vamos a arrepentirnos. Si fuese yo Juan el Bautista, en aquel momento ya me hubiera arrepentido, rápidamente. Me hubiera humillado delante del Señor y comenzar de cero. Es mejor hacer eso, arrepentirnos, comenzar de cero, con un espíritu arrepentido. Entonces el Señor tendrá un camino conmigo. Pero si yo insisto en mi camino, Dios ya no tendrá camino conmigo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Juan el Bautista estaba en el desierto, lleno del Espíritu Santo, gritaba, clamaba, hacía de todo, pero no se cansaba. Pero ahora en la cárcel estaba cansado. Estaba sobrecargado. No hacía nada, pero estaba cansado. ¿No es así? Cuando los colportores salen a las calles, bajo la dirección del Espíritu, con el poder del Espíritu Santo, no se cansan. Trabajan y no se cansan. Pero en el momento que salimos de la dirección del Espíritu, trabajamos y nos cansamos. Vamos a llevar el yugo del Señor. En el capítulo 12 el Señor nos muestra, hablamos en el mensaje anterior, para quienes están oyendo las transmisiones de la semana pasada, vimos que el Señor es el Señor del sábado. El sábado no fue creado como un precepto religioso solamente para cumplir. El hombre no fue hecho para el sábado, sino que el sábado fue hecho para el hombre. Porque el hombre fue creado al final del sexto día. Y el séptimo día, Dios descansó de sus obras. Por tanto, el hombre fue creado para entrar en el descanso de Dios. Dios nunca exigió que el hombre cumpliese todas las exigencias de la ley por su propio esfuerzo. Dios siempre quiso que el hombre estuviese abierto para recibir misericordia de Dios.
gracia de Dios, misericordia de Dios, para que el hombre pueda cumplir las exigencias de Dios. Para que Dios mismo en el hombre pueda cumplir las exigencias de la ley. Ese es el motivo principal por haber creado al hombre. Por eso el sábado, el día de descanso para el hombre. Solamente que los líderes judíos no entendieron y comenzaron a perseguir a Jesús, hasta comenzaron a conspirar contra la vida de Jesús. En el versículo 14 podemos ver. En ese momento Jesús se retira. Fue en ese momento que el rechazo por parte de los líderes judíos estaba llegando al punto máximo. Entonces fue cuando Jesús se retiró. Aún así, el Señor no quebró la caña cascada. Aún así, no apagó el pábilo que humea. Aún espera que el hombre tenga oportunidad de arrepentirse. Por eso, hermanos, Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios no perdonó, no dio chance de arrepentimiento para los ángeles caídos, pero para los hijos de Abraham, para los descendientes de Abraham, siempre Dios le da otra oportunidad para arrepentirse. Por tanto, hermano, quien nos está oyendo hoy, si tiene alguna cosa que no está bien con usted, no insista en el error, no se justifique, arrepiéntese inmediatamente. Este es nuestro mejor camino, porque al final la justicia triunfará, la victoria triunfará. Aleluya. Ahora llegamos al versículo 22. A partir del versículo 22 hasta el versículo 32, nos muestra que el rechazo por parte de los judíos llegó a un clímax, a un punto máximo. Voy a leer. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Hermano, Jesús, viendo a un ciego. ¿Qué es un ciego? Un ciego es alguien destituido de visión. No puede ver. No consigue ver a Dios. No puede ver la obra de Dios. ¿Y qué es un mudo? Un mudo es alguien que es incapaz de hablar las cosas de Dios. Todos nosotros éramos así, ciegos. No conseguíamos ver nada de las cosas de Dios y éramos mudos. Hablábamos de fútbol, de todo, pero no sabíamos hablar de las cosas de Dios. Éramos mudos. Aleluya. Pero gracias a Dios, en 1 Corintios 12, ¿no es así? ¿Qué es lo que dice ahí? 1 Corintios 12. ¿Ustedes no saben? Vamos entonces a ver. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces nosotros que éramos mudos, porque éramos guiados por ídolos mudos, nosotros un día encontramos a Jesús y recibimos al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios curó, sanó nuestra mudez. Y comenzamos a abrir nuestra boca y decir: Señor Jesús, oh, Jesús es el Señor. Entonces, hermanos, vamos a usar más esta boca para hablar: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Declarar que Jesús es nuestro Señor.
Entonces toda la gente estaba atónita, diciendo, ¿será este aquel hijo de David? Hermanos, cuando los judíos declaran que alguien es hijo de David, ¿sabe qué está declarando? Están declarando que es el Mesías, el Cristo, porque solo el Cristo tenía este título. Veamos Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Entonces, era conocimiento de los judíos que el Cristo era hijo de David. Es el título específico para el Cristo. También podemos ver en Lucas, capítulo 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Los judíos estaban aguardando la llegada de este hijo de David, que va a tomar el trono de David y reinará para siempre. Solo que ellos no sabían que Jesús ya vino y estaba frente a ellos. Y ellos lo estaban rechazando, se estaban oponiendo a él. Algunos reconocieron, pero los fariseos, en el versículo 24, Mateo 12, los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Aquí llegó al clímax del rechazo, porque Beelzebú significa el señor de las moscas. Es el nombre del don de Cron, según el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. O sea, en lugar de que Ocosías consulta al Señor, va a consultar al Señor de las moscas, el dios de Ecrón. Los judíos cambiaron ese nombre para Baal-Zebub, que significa el señor del muladar, o de un lugar donde se deposita el estiércol, término usado para el príncipe de los demonios. Eso está en Mateo 12, 24 y también Mateo 12, 27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos mismos serán los jueces. Este insulto es un insulto extremo. Tanto es que el Señor dijo que esta blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Eso está en el versículo 31. Yo salté acá unos versículos. Versículo 25 y 26.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hermanos, un reino dividido no permanece. Si los judíos decían que Jesús estaba expulsando a los demonios por el príncipe de los demonios, entonces el reino no va a subsistir. No se puede usar uno expulsando a otro en el mismo reino. Entonces, Jesús quería mostrar la importancia de la unidad de un reino. Yo voy a usar esto del lado positivo. Nosotros estamos en el reino de Dios, estamos en el reino de los cielos. Aquí, hermanos, tenemos que cuidarnos para que nunca haya división entre nosotros. Si comenzamos a dividirnos, a luchar unos con otros, vamos a terminar pronto. En 1 Corintios 12, 25, en la distribución de los miembros, mejor dicho, de las funciones de los miembros del cuerpo, Pablo ya nos decía esto, ¿no? 1 Corintios 12, versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia o división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Por eso, hermanos, en este tiempo de Apocalipsis, Dios no va a tolerar división entre nosotros. Cuando usted mira para otro hermano, si usted tiene algún problema contra él, es bueno ya resolver ahora. No se puede permitir continuar entre nosotros con cualquier raíz de división, porque habiendo división el reino no subsiste. Necesitamos orar uno por los otros, no criticar uno a otro, no uno hablar mal del otro. Vamos a cuidar uno al otro, vamos a soportarnos en amor unos a los otros. Si hubiere alguna cosa, vamos a aprender a perdonar uno a otro. Así el reino permanecerá unido. Un reino unido va a durar para siempre. Este es un punto que yo quería hablar. También mencionar Romanos 16. Pablo es muy serio en cuanto a esto. Romanos 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra. Cualquier otro tipo de problema, Pablo no habla con tanto énfasis. Pero acá dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si hubiere alguien promoviendo división entre nosotros, debemos apartarnos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pues vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por lo tanto, hermano, vamos a cuidar bien de esta cuestión de la división entre nosotros. Se toleran muchas cosas, pero problemas de división en el cuerpo, no. Vamos a cuidarnos, vamos a orar unos por los otros, unos en favor de los otros. En Mateo 12, 27.
Mateo 12, 27. Aquí dice así: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Este versículo está difícil de entender. ¿Quiénes son los hijos de los judíos que expulsaban demonios? Quiero mostrar para ustedes Hechos capítulo 16, que los judíos de aquella época ya practicaban el exorcismo en aquel tiempo. Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía en quien estaba el espíritu maligno, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Esto es para mostrar que en aquella época ya se practicaba, por parte de algunos judíos, ya practicaban el exorcismo. Y Jesús entonces cuestionó sobre con qué autoridad ellos ejercían esa práctica. Voy a leer una nota de la versión King James actualizada. Esto que estoy leyendo es de esta nota. En aquella época los judíos ya practicaban el exorcismo y Jesús cuestionó sobre con qué autoridad ellos ejercían esta práctica. Jesús ya había vencido a Satanás en sus 40 días en el desierto, en la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, y ahora estaba invadiendo el reino del maligno. Cuando él predica el evangelio del reino, está invadiendo el reino del maligno. Primera de Juan, vamos a leer la sugestión de esta nota. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Voy a continuar leyendo la nota. Y ahora estaba invadiendo el reino del maligno para rescatar de las tinieblas las almas de todos aquellos que creyesen y destruir la casa del hombre fuerte. Eso vemos en Isaías capítulo 49, podemos ver, versículo 24. ¿Será quitado el botín del valiente? Vamos a quitar el botín al valiente, predicando el evangelio. ¿Puedo orar por ti? Ellos están ahí como presas en la casa del valiente. Vamos a libertar a las personas. ¿Serán rescatados el cautivo de un tirano? Vamos a sacar del tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su propia sangre serán embriagados como con vino. Y
y conocerá todo hombre que yo soy Jehová. Soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Jesús vino aquí sacudiendo la casa del valiente. Por lo tanto, hoy la iglesia está predicando el Evangelio del Reino. Tengan por cierto que estamos sacudiendo la casa del príncipe de las tinieblas, del hombre fuerte. Porque nosotros estamos queriendo sacar las personas de allí. Él puede orar por usted, haciendo colportaje. Vamos a sacar a esas personas de allí. Lucas capítulo 11, versículo 21. Señor Jesús. Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Él guarda su casa, cuida su casa, su palacio. Y Él no quiere que nosotros saquemos los bienes de esa casa, que son las personas que están bajo su esclavitud. Pero el Señor Jesús vino y nosotros tomamos ese modelo, predicamos el Evangelio del Reino y vamos a sacar a esas personas debajo del imperio de las tinieblas y vamos a colocarlas bajo la autoridad del reino de los cielos. No terminé la nota. Por eso no puede haber neutralidad en el reino de Dios. Quien no sirve a Cristo está sirviendo al diablo, que es el director general del sistema económico, político, social, religioso de este mundo. Termina la nota. Ahí viene la nota de la versión Restauración. El Espíritu de Dios es el poder del reino de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí está el reino de Dios. Y los demonios no tienen lugar. Entonces, la casa es el reino de Satanás y el hombre fuerte es Satanás, el maligno. ¿Eso está en qué versículo? Nosotros leímos hasta el versículo 27. Ahora el 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes sin primero no le ata? Entonces podrá saquear la casa. Vamos a saquear, vamos a atar al enemigo. Quien no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero más la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Si alguien dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, ¿qué significa esto? Voy a leer una nota de la versión Restauración. Blasfemar contra el Espíritu es diferente de insultar al Espíritu, que está en Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Eso es insultar, ultrajar al Hijo de Dios. Pero aún así, habrá perdón. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Insultar al Espíritu es desobedecer deliberadamente, que es el caso allá de ultrajar. Y muchos creyentes aún hacen esto. Si confesaren ese pecado, serán perdonados y purificados por la sangre del Señor, como dice en 1 de Juan 1, del 7 al 9.
Versículo que todos ya conocen, pero vamos a leer igual. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 9 ahora. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, hermano, si Dios está hablando con usted, mostrándote algún error de su vida, no se justifique. No se justifique. Pida perdón. Arrepiéntese. Confiese sus pecados. Hay un salmo que dice que si usted no confiesa sus pecados, sus huesos se secarán. Pero cuando usted confiesa, gana perdón. Vamos a andar por el camino de la sabiduría. No vamos a insistir en que no estamos errados, no estamos equivocados. Vamos a ganar luz delante del Señor. Vamos a confesar que ganaremos perdón del Señor y seremos purificados. Oh Señor Jesús. Era esto que faltaba completar del mensaje anterior. Ahora recién vamos a entrar en el mensaje de hoy. Vamos a ver el versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. No hay otra manera de hacer. Si tiene un stock de cosas malas, no puede sacar cosas buenas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No se preocupe, voy a hablar rápido. No se preocupe con el tiempo. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 5 cómo se evaluaba un profeta, si él era un profeta genuino o un falso profeta? Mateo 7, Mateo 7:15. Sí, está equivocado. Mateo capítulo 7. ¿Recuerdan? Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Están llenos de tesoros malos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol dar malos frutos. Un buen árbol da malos frutos. Y un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortada y echada en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso, hermanos, puede ser que haya personas que aparentemente hacen obras maravillosas, predicaciones maravillosas, cosas maravillosas, pero no mire a las palabras bonitas. Mire por su fruto. Mire el resultado de su trabajo. Si el resultado de su trabajo es hacer la voluntad de Dios, la edificación de la iglesia, son frutos buenos. Si solo tienes apariencia de cosas bonitas, el resultado es malo. Entonces, por el fruto se conoce el árbol. Entonces, aquí en verdad está
queriendo decirnos que debemos tener cuidado para no caer como esos fariseos que creían que servían a Dios, pero no tenían tesoros buenos dentro de sí y estaban creando su propia religión. Vamos a tener mucho cuidado. Con relación a generación de víboras. ¿Recuerdan Mateo 3? ¿A quién llamaba Juan el Bautista? Raza o generación de víboras. 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Con qué base Juan el Bautista llamaba a estos fariseos y saduceos así, generación de víboras? ¿Con qué base bíblica? ¿Cómo es que ellos podrían llegar a ser llamados así? Vamos a ver un poco de información. Los fariseos era la más rigurosa secta de los judíos, que fue formada cerca del año 200 antes de Cristo. Vemos algo en Hechos 26:5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Los fariseos eran esta secta más severa, más rigurosa de la religión judía. Ellos eran estrictos queriendo seguir las escrituras, solo que infelizmente todo era en la ley, en la letra. ¿Y quiénes eran los saduceos? Los saduceos son otra secta del judaísmo, si vemos en Hechos, capítulo 5, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque la secta de los saduceos, ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles, no creían en espíritus. Si vemos en Mateo capítulo 22, versículo 23. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Hechos 23, 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição nem anjos, nem espíritos, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Entonces, conforme a la Biblia, estamos viendo quién eran los fariseos y quiénes los saduceos. Y ellos fueron llamados raza o generación de víboras por Juan el Bautista y ahora por Jesús. ¿Qué significa esto? En Génesis capítulo 3, cuando aquella serpiente engañó a Eva, diciéndole que Dios dice que si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre moriría. Entonces Satanás insinuó a la mujer que Dios estaba engañando al hombre. El día que comieran de ese fruto no van a morir. Al contrario, ustedes van a ganar una capacidad de discernir el bien del mal y serán como Dios. Cuando la mujer cayó en esta conversación y aceptó y comió del fruto, el veneno de aquella serpiente fue inyectado dentro del hombre. Por eso, hermanos, en Juan 8:44,
Jesús le dice, vosotros sois del diablo, cuando habló a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso es que nosotros necesitamos ver que en nuestro hombre natural, que cayó allá en Génesis 3, recibimos el veneno de la serpiente y la naturaleza pecaminosa entró en el hombre. Por eso, hermanos, para ser curados, para ser sanados, necesitamos de la serpiente de bronce. En Juan capítulo 3, Moisés levantó la serpiente de bronce para que todo aquel que fuera picado por las serpientes ardientes en el desierto, que ciertamente iban a morir, para no morir y ser sanados, debían mirar a la serpiente de bronce. Nuestro Señor Jesús tomó la semejanza de la carne pecaminosa, pero en Él no había pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 3. Él era aquella serpiente sin pecado, sin veneno. Tenía solo la semejanza y fue levantado en la cruz, en un madero. Y todo aquel que miraba al Señor Jesús sería sanado. Por eso, hermanos, los fariseos, los líderes judíos, debían ver que Jesús era esta serpiente de bronce que vino para salvar, no solo a sanar, a salvar al hombre. Ahora volvemos. Hay muchas cosas muy lindas acá, ¿eh? Volvamos para Mateo 12. Entonces, no hay cómo sacar cosa buena de los fariseos porque su stock era lleno de tesoros malos. Entonces, solo el Señor Jesús en Juan 3, 14, 15 dice que Él puede salvar. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. En vez de perseguir a Jesús, de rechazar a Jesús, ellos debían mirar a Jesús y creer en Jesús. Los fariseos entonces sí tendrían un tesoro bueno y podrían ayudar a otros, pero de esta manera no. Vamos a continuar. Mateo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vamos a prestar cuentas delante de Dios. Y eso será de las palabras que hablamos, de aquellas palabras que nosotros hablamos, daremos cuentas delante del Señor. Entonces aquí toda palabra ociosa en griego es argos, que significa una palabra inoperante, una palabra que no produce, una palabra infructífera. Entonces, hablar palabras que no producen, no produce fruto para Dios, nosotros daremos cuenta de ellos. Los fariseos deberían prestar cuenta de toda palabra perversa que ellos hablaron contra Jesús. ¿Recuerdan Efesios 4:29, cuando Pablo nos alerta a hablar palabras que solamente edifican? Efesios 4:29. Estos días que estamos juntos, vamos a juntarnos para edificación. 4:29 de Efesios. ¿Cómo dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí la palabra corrompida es sacros, significa palabra podrida. Palabra corrompida, impropia. Palabra que no sirve para nada, no tiene valor. ¿Para qué sacar palabras podridas, corruptas, impropias, sin valor?
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a aprovechar estos días para transmitir gracia unos a los otros para edificación. Porque cada uno dará cuenta de sí por cada palabra que hable. Seguidamente, en el versículo 38, algunos respondieron. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué es señal aquí? ¿Por qué los fariseos y escribas pedían una señal de parte de Jesús? ¿Qué es una señal? ¿Qué es esta señal que ellos pedían? Una señal es un milagro. Para los religiosos que comprueban una predicación, que alguien vino de parte de Dios. Esto es una señal que ellos pedían. La religión necesita de señal para autentificar las obras de Jesús. Yo voy a leer una nota más de la versión King James actualizada. En el pasado, muchos líderes de Israel habían concedido al pueblo pruebas de su admisión por parte de Dios, porque así era en el Viejo Testamento. Ellos necesitaban de señales para decir: bueno, este es profeta de Dios. Entonces, para autentificar la obra de Moisés, el Señor me envió el maná. Claro, otras cosas también. Esta es la nota de ellos. Para Josué, el Señor paró el sol, la luna. Para Samuel, envió truenos desde un cielo claro, sin tempestad. Para Elías, mandó descender fuego del cielo para consumir los holocaustos que había puesto sobre el altar. Y para Isaías, él hizo retroceder la sombra del reloj del sol. Pero para confirmar la obra de Jesucristo, el Mesías, será realizado el mayor milagro de todos. Dios resucitó a su Hijo Jesús de la sepultura. Y esa sería la señal aún mayor que aquella realizada para la conversión de toda antigua ciudad de Nínive. Eso está en el versículo 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Qué significa 3 días y 3 noches? Jonás en el vientre de un gran pez. Este es el periodo en que Jesús quedó en el Hades, después de su muerte en la cruz. El periodo que fue desde el viernes a la tarde hasta el domingo de mañana. Ese es el periodo en que Jesús estuvo en el Hades. El domingo a la mañana Dios le resucitó. Este es el gran milagro. El gran milagro, hermanos, es que Dios resucitó a Jesús y no quería dar otra señal. La mayor señal era esta. Dios le resucitó rompiendo las cadenas de la muerte y fue exaltado a la derecha de Dios. Y la iglesia fue engendrada por medio de su muerte y resurrección. Eso está en Hechos capítulo 2, 22 al 36. Miremos ahí. Hechos 2,
22. Varón israelita, oíd de estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no consiguió retener a Jesús. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré conmovido. Esto va hasta el versículo 36. Quiero leer ya versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Eso fue el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue engendrada. Es el mayor milagro del universo. Él murió, resucitó, y fue derramado el Espíritu Santo y engendró la iglesia. Y nos engendró, aleluya. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermano, esta es la señal de Jonás, la mayor señal de todas. Oh Señor Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Salmo, también capítulo 2. En el Salmo 2, leímos muchas veces. El versículo 5 dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquel Jesús tan débil, que se cansaba, tan frágil, que los fariseos y los escribas lo injuriaban y se oponían a él y lo rechazaban. Ese Jesús, Él va a ser hecho Rey de Reyes. Él va a regir las naciones, porque Dios Padre lo constituyó como Rey. Él va a regir las naciones. Por eso nunca desprecie eso. Volviendo para Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Por eso, vamos a arrepentirnos, no vamos a insistir en el error. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Salomón, él edificó el templo del Señor, pero él profirió palabras de sabiduría, edificó el templo, pero aquí es quien es la propia sabiduría, la sabiduría misma. En Proverbios
capítulo 8 describe que el Hijo es la sabiduría misma y Jesús es el Cristo, que edificará su iglesia. En Mateo 16, 18, ustedes saben lo que yo estoy hablando. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el mayor que Salomón, mayor que el templo, mayor que Jonás. Oh Señor Jesús. En el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por un lado, Jesús le estaba mostrando y nos muestra a nosotros cómo funciona este asunto de la posesión demoníaca. El espíritu inmundo se refiere a los demonios. Los demonios eran criaturas preadámicas que fueron juzgadas porque siguieron la rebelión de Satanás. Y Dios los juzgó con las aguas del juicio de Dios. Eso es lo que vemos en Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas del abismo estaban sobre la faz de las aguas. Dios juzgó la raza preadámica y esos cuerpos murieron, pero se tornaron espíritus inmundos que están vagando, como fueron juzgados por las aguas, viven en las profundidades del mar. Cuando salen del mar, ellos encuentran que todo es seco. Necesitan entrar en el agua o tomar posesión en algún cuerpo humano. Y ellos toman posesión cuando usted le abre su mente a ello. Dios no permite en realidad ese contacto del espíritu inmundo con el hombre, pero si el hombre procura y abre la puerta para tener contacto, entonces esa puerta queda abierta. Entonces normalmente no necesita preocuparse que usted no tenga contacto, pero hermano, si usted procura abrir esa puerta queda abierta. Esos demonios les gusta habitar en las aguas del mar o procurar algún cuerpo para tomar posesión. Pero nosotros no abrimos ninguna chance para ello. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si alguien aún mantiene condiciones para la posesión, el Espíritu sale, encuentra la casa barrida y limpia y adornada y trae otros 7 más. Vengan acá hay una casa linda para habitar. ¿Qué significa eso? Aquí no está hablando de esta explicación que yo di a usted. Aquí está hablando de los opositores de Jesús, los líderes religiosos. Ellos, en lugar de hacer un cambio radical en sus vidas, cuando vieron a Jesús, en lugar de aceptar a Jesús, para que haya un cambio radical en sus vidas, ellos no quieren cambiar. Ellos quieren solamente barrer la casa, engañarse a sí mismos. Entonces dicen, vamos a mejorar un poco la vida, vamos a practicar buenas acciones, pero la raíz mala no la arrancan, continúan en el árbol malo, continúan con el tesoro malo, no cambiaron esa naturaleza maligna para la naturaleza de Dios como nosotros que creímos en el Señor Jesús. Si los religiosos no quieren cambiar, no se quieren arrepentir, es como estar barriendo la casa, limpiando un poco. Entonces los hombres, mira, la casa está limpia, vamos a tomar posesión.
es una posesión física, sino que el estado de esos opositores de Jesús cada vez es peor. Por lo tanto, hermanos, vamos a permitir que el Señor haga un cambio radical en nuestras vidas. Todo eso tiene este contexto. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a arrepentirnos delante del Señor, no vamos a hacer un cambio en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, sino que el Señor pueda realmente concedernos un espíritu quebrantado, un espíritu humilde, un espíritu arrepentido, para volver al Señor y efectuar un cambio radical de naturaleza en nuestras vidas, para que el Señor pueda usarnos. No quedemos solo maquillando el exterior. ¿No saben lo que es callar? Es pasar, no blanquear, no solamente blanquear, o sea, pasar cal. Así parece que cuando pasa cal en el sepulcro, queda blanquito, pero adentro hay muerte. Entonces vamos a cambiar de muerte a vida. No vamos a permitir que eso suceda con nosotros, porque esta generación perversa, probablemente Jesús está usando esta ilustración como una parábola, indicando a los judíos que lo rechazaron, que no se quieren arrepentir para aceptar el gobierno del reino de los cielos. ¿Usted quiere aceptar? Antes querían solamente limpiar la suciedad y adornar la casa. Pero eso deja la puerta abierta para que el espíritu inmundo lleve a otros 7 y torne esa situación mucho peor que antes. No nos vamos a engañar a nosotros mismos. Vamos a leer el último trecho y vamos a terminar. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que Jesús estaba queriendo decir? Parece un poco cruel no reconocer a su propia madre, hermano, hermana. Parece que Jesús estaba exagerando. Pero ¿sabe qué quiere decir aquí? Que nuestro Señor Jesús, Él vino como el Cristo. Él fue ungido con una misión. ¿Cuál es la misión? La misión es hacer la voluntad del Padre. Él estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre. Y Él es obstinado. Él va a hacer la voluntad de Dios hasta el final. Traerá el reino de los cielos a través de la iglesia, traerá el reino de Dios. Por causa de su propósito, va a cumplir la voluntad de Dios. Al final de los tiempos, que nosotros ya estamos viviendo en la era de Apocalipsis, estamos en la conclusión de la ejecución de la voluntad de Dios. En esta era, Dios está andando rápido. Dios trajo el operar del Espíritu 7 veces intensificado. Todas las herramientas que el Señor nos dio a través del hermano Don, Él ahora turbinó, porque llegó la era del Apocalipsis y está bien próximo el despertar del día. ¿Ustedes creen esto? Este Señor hoy no es más aquel Señor con los ojos tiernos de cordero.
Este Señor hoy, de Apocalipsis capítulo 1. Podemos ver, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en el medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Él era alguien que no solo demuestra su longevidad, él era el primero, el más maduro de todos, pero mira sus ojos. No son más ojos tiernos. Aquí él tiene ojos como llama de fuego. Llama de fuego. En la era de Apocalipsis, él quiere quemar toda impureza. Él quiere quemar todo aquello que se opone a la ejecución de la voluntad de Dios. Los pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Este es el Señor que anda en medio de las 7 iglesias, de los 7 candeleros de oro. Él no es tan así bonito, tan tiernito. Él es quien tiene llama de fuego en sus ojos. Sus pies es de alguien que fue probado en el horno como bronce bruñido. Él también quiere probar a usted. Él te quiere probar para que apruebes. Si usted no fuera aprobado, va a ser dejado de lado. Porque en la era de Apocalipsis, Él no admite que usted sea un impedimento para la ejecución de su voluntad. Nosotros demoramos un poco para venir, porque yo estaba teniendo con los cooperadores estaba teniendo comunión y estaba mostrando que Dios en esta era no va a guardar a nadie. Pero Señor, yo fui tan usado por ti, tanto tiempo. Yo trabajé para ti, para esto, para aquello. No, Dios no va a mirar para esto más. El día que usted salga de trabajar en el descanso de Dios y crear su propia religión como Juan el Bautista, Él lo va a apartar. ¿Entendieron? Por eso yo hablé a los cooperadores. Necesitamos vivir en temor y temblor. Nunca dejar el orgullo sobre nuestra cabeza. Nunca creer que somos algo. Porque el día que nosotros creamos que somos algo, que somos alguien, puede ser que en el pasado Dios te haya usado, pero el día que usted se torne un estorbo para la ejecución de la obra de Dios, Él no te va a guardar. ¿Ustedes acreditan? ¿Creen en esto? Por eso, volviendo. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Y quiénes son ellos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Vamos a conocer a nuestro Señor mejor, este Señor de la era de Apocalipsis. Tengo todavía algo acá, si tenemos tiempo. Hermano, realmente estos días yo vivo en temor y temblor.
Cuanto más yo sé que oran por mí, oran por mi cirugía, oran por la palabra profética, el Señor me ha usado. Pero cuanto más el Señor nos usa, más debemos tener temor. Debemos vivir bajo la misericordia del Señor. Señor, misericordia quiero y no holocausto, no sacrificios. No es por lo que usted puede dar al Señor como sacrificio. Todas las obras que hizo para el Señor, las buenas acciones, Él no va a mirar eso. Él va a mirar cuánto usted está dispuesto a recibir misericordia, la gracia de Él, para que usted continúe siendo usado. Oh, ¿entendieron ustedes? El día que yo crea que no preciso más la misericordia de la gracia del Señor, yo puedo ofrecer holocausto. Usted está terminado, está acabado. Necesitamos continuar dependiendo de la misericordia, de la gracia de Dios. Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad del Señor. Voy a leer lo que escribí. El foco del rey era hacer la voluntad del Padre que estaba en los cielos. Aunque Jesús nunca dejó de respetar a su familia, Él deja claro que su misión de hacer la voluntad de Dios está por encima de su relacionamiento familiar, por encima de su lazo con su Dios. Jesús descendió del cielo. Juan 6, 36, 38. Juan 6. Jesús descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, y sí la voluntad de aquel que lo envió. Porque yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, y sí la voluntad del que me envió. Si Jesús era así, imagina yo. Yo puedo tener la presunción de no ser así. Yo tengo que seguir lo que el Señor hace. Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Solo el hecho de creer en Jesús que fue enviado por Dios, la obra de Dios es hecha. Porque Jesús estaba totalmente en la línea de Dios. Estaba en armonía con Dios. Y la obra de Dios es hecha. El día que nosotros salgamos de este alineamiento, ¿no? De este encabezamiento con Dios, está todo acabado. Juan 5, 19. Entonces Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Usted cree que Jesús nada podía hacer por él mismo? ¿No es impresionante esto? Nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él veía, miraba al Padre. Si el Padre hacía así, él hacía igual. Entonces, ¿entendieron? ¿Quién soy yo para tener la presunción de creer que puedo hacer algo para Dios? Tengo que mirar a Dios. Lo que Él hace, yo hago. Porque todo lo que el Padre hiciere, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Hermano, no sean presuntuosos. Vamos a ser humildes. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué yo quise leer este versículo? Presta atención. Oye mi palabra. Usted oye la palabra del profeta. ¿Pero cree en quién? Cree en quien le envió. Entonces la palabra profética, cuando sale, usted oye la palabra profética. ¿Pero usted cree
que esa palabra es de Dios. Y usted cree en Dios. Ahí esa palabra funciona. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús hablando de esto. Yo nada puedo hacer por mí mismo. ¿Y cuántos los hombres se hallan arrogantes, presuntuosos, pensando que pueden hacer muchas cosas? Así como los fariseos, los escribas y la segunda etapa de Juan el Bautista. Señor, líbranos de esta presunción. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En ningún momento debemos hacer nuestra propia voluntad y en todo tiempo hacer la voluntad de aquel, o sea, del Padre. Ahora, Juan 7:16. Jesús dice, mi doctrina, o sea, mi enseñanza, no es mía, sino de aquel que me envió. La enseñanza del profeta, que el profeta habla, no es de él, es de Dios. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cuántas veces el hombre habla por sí mismo? Cuando el hombre habla por sí mismo, está buscando su propia gloria. Pero el Señor dice, yo no busco mi gloria. El que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso, hermanos, Jesús es el mejor modelo para nosotros, para que estemos con un espíritu humilde, arrepentido. Vamos a aprovechar esta hora. Si hay alguna cosa, esta palabra que habló, que le iluminó, no vamos a insistir en el error, no nos vamos a justificar, vamos a arrepentirnos. No solo vamos a barrer la casa, no vamos a blanquear los sepulcros, sino vamos a permitir que la vida de Dios efectúe un cambio radical en nuestras vidas, arrepintiéndonos y dando la chance para que la vida obre en nosotros. Entonces, este es el criterio para la aprobación, para la entrada en el reino de los cielos, en Mateo 7, 21 a 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, no es hacer muchas cosas para Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Ya pensó en aquel día delante del tribunal de Cristo usted oír eso de Dios, del Señor? No vamos a engañarnos hasta allá. Yo prefiero que el Señor me ilumine hoy, me haga arrepentir hoy, que quedar engañándome, justificándome. Que el Señor pueda iluminarnos completamente. Porque de aquí para adelante necesitamos tener este corazón puro. Necesitamos tener esta motivación pura. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no por nosotros mismos. No seamos presuntuosos ni arrogantes. Dependemos totalmente del Señor. Entonces los seguidores del Rey también deben renunciar a todo para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. También debe ser la voluntad de Dios nuestro foco, nuestra meta. No son las obras como profetizar, expulsar demonios, operar milagros en nombre del Señor que nos aprobarán en aquel día en la manifestación del reino de los cielos, sino en hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Yo termino aquí, queridos hermanos. Vamos a continuar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es predicar el Evangelio del Reino. Vamos a salir a las calles
preguntando a las personas si podemos orar por ellas, y cada uno de nosotros puede salvar a muchos, porque nosotros estamos atando. Oramos para atar al hombre fuerte y rescatar a las personas que están en la casa del hombre fuerte y llevarlas para el reino de los cielos. Los colportores saliendo, Avanza Joven saliendo, las hermanas cuidando de otras y toda la iglesia con la red de cuidado. Vamos a montar esta red de cuidado. Si en su iglesia son pocos, háganlo usted mismo. Usted mismo. Tome el contacto. Use el WhatsApp. Y escriba, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo cuidar de usted? Que Europa pueda crecer de esta forma. Más colportores siendo formados aquí para hacer la expansión, y las iglesias aquí también están promoviendo el crecimiento, multiplicación por medio de la predicación del Evangelio. Y nosotros, hermanos, estamos orando al Señor para que el trabajo de los colportores y la predicación del Evangelio sea aún más eficiente. Estamos pidiendo al Señor un expolibro aquí en Europa. Y aquí el expolibro no necesita ser algo grande como en Brasil, que queda difícil de entrar en las ciudades, de aparcar. Aquí puede ser una especie de motorhome y vamos a transformarlo en un pequeño expolibro y vamos a ir de ciudad en ciudad, de país en país. Vamos a ganar Europa. Y juntamente con los colportores y el expolibro con los colportores es una combinación de vida, una combinación explosiva. Y vamos a ganar esta tierra para el Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que traigamos el reino de Dios de vuelta aquí en la tierra, rescatemos a las personas del imperio de las tinieblas y traerlas para la iglesia, para el reino del Hijo de Dios. Dios entonces los bendiga. Perdonen que prolongué un poco más, pero vale la pena. Yo dije que estos mensajes de Mateo no son para aumentar nuestro conocimiento bíblico, sino es lo que está sucediendo con nosotros. Esta palabra está operando en nosotros y nos está ayudando a hacer la voluntad de Dios. Dios los bendiga. Amén.